Sí, yo creo que sí. Yo creo que sois vosotros, sí. Hay 4. Sí, yo creo. Sí. Sí, funciona. Bueno, pues vamos a empezar. El ámbito que vamos a estar es el poder pues ver un poquito más sobre el patrimonio de Alía y la historia. Ya llevo 2 años yo hablando de esto y no sé yo si habrá cosas que a lo mejor repito, pero bueno, lo fundamental es ver 3 cosas, porque la charla está dividido, va a ir pasando un montaje así en diapositivas, pero está dividida en 3 partes. La primera parte es los orígenes de la fiesta de Santa Catalina, entonces vamos a reflexionar un poco sobre el sentido de la fiesta. La segunda parte son algunos retales de historia de Alía. Para no ser pesado, pues referiré cosas de la historia del pueblo que otras veces pues no se han referido desde aquí y que son bastante interesantes. Y luego, para terminar, os enseñaré cosas de nuestro patrimonio que están un poco ocultas. Tenemos un patrimonio muy sencillo, porque ya sabéis que durante la persecución religiosa pues se quemó la iglesia y se arruinó gran parte del patrimonio. Pero sí que tenemos cositas que normalmente, si uno no está mucho por la sacristía o por algún lado, pues no las ve, porque son como tesoritos que están escondidos, que no tienen gran valor, porque cosas que tengan realmente valor aquí en Alía, por desgracia, valor artístico no tenemos ninguna. Sí, en cambio, hay cosas que tienen valor artístico en la Calera, pero bueno, ya os lo contaré después. Cosas originales. Un poco, esto es como la misa, podéis pasar para adelante, ¿no? Bueno, muy bien, Floro. Lo primero, el sentido de las fiestas. Hay una cosa de patrimonio que todos tenemos que tener clara. El patrimonio de un pueblo no es simplemente las cosas de valor que hay en los armarios o en los cajones, sino que hay un patrimonio que es un patrimonio cultural. El patrimonio cultural no simplemente hace referencia a lo que se ve o lo que se toca en una iglesia, sino a las fiestas, a las tradiciones y al sentido de lo que se hace. Por eso me gustaría empezar este día pues honrando un poco a Santa Catalina y contándonos con cierto detalle la historia suya, la historia de esta santa. Porque a lo mejor nosotros tenemos devoción a Santa Catalina o vemos su imagen, pero tampoco sabemos decir grandes cosas acerca de nuestra santa. Por eso en esta primera charla, ahí hemos cogido una foto de una antigua procesión de Santa Catalina, hace ya tiempo, que fue la procesión, y entonces vamos a contar cosas sobre Santa Catalina. Flor. Bueno, esta es la primera parte, hablar sobre el sentido de la fiesta. Vosotros veis aquí un mapa de Europa. Y en este mapa de Europa está pintado en colores. ¿Cuándo vive Santa Catalina? Pues Santa Catalina nace en torno al año 280 y pico después de Cristo, cuando toda Europa está bajo el poder de los romanos. Lo que pasa es que en la época en que vivía Santa Catalina, el imperio tiene grandes dificultades, porque hay 4 emperadores. 4 emperadores. Sabéis de sobra lo que es un golpe de Estado. Entonces, varios emperadores simultáneamente dieron golpes de Estado. Y esto es muy importante para conocer la vida de Santa Catalina, porque Santa Catalina muere en un momento en el cual ella podría haber evitado la muerte. Y sin embargo quiso dar testimonio de la fe. O sea, no es que la pillaran, si eres cristiana te matamos, es que podría haber evitado la muerte. Santa Catalina vive en Alejandría, que es esta ciudad de aquí. Y Alejandría, junto con Roma, la capital del imperio, eran las 2 ciudades más pobladas del imperio. Primero Roma y después Alejandría. De hecho, Alejandría se consideraba prácticamente pues como una capital para toda esta zona oriental del imperio. ¿Y qué sucede en ese año 312? Pues algo, la verdad que muy curioso. Mirad, hasta el año 312 a los cristianos los romanos los perseguían y estaba penado con la muerte convertirse al cristianismo. Solo un emperador romano, Felipe el Jordano, fue el único que no consintió grandes persecuciones contra los cristianos. Y esto es porque se rumoreaba que su esposa era cristiana. Entonces, en estas persecuciones, que las hemos visto en las películas, normalmente ajusticiaban a los cristianos de 3 maneras. Bien con la pena de la crucifixión, bien echándolos al circo con las fieras,
o la tercera forma que tenían para ejecutarlo, porque así lo narra el historiador romano Tácito, pues él dice que Roma era una ciudad que tenía alumbrado público, untaban a los cristianos con pez y servían para arder en las calles, y alumbraban así la ciudad de Roma. Es algo terrible. Pero ¿qué pasa en el año 312? El legítimo emperador, que se llamaba Constantino, estaba guerreando por aquí. Perdón, no Constantino, Constancio Cloro, el padre de Constantino. Y entonces estaba en toda esta zona. Pero estando aquí, se producen golpes de estado por aquí y nacen nuevos emperadores. En Italia, Magencio, aquí Licinio y aquí Massimino II, que fue el emperador que sometió a martirio a Santa Catalina. ¿Qué pasa con Constantino? Hasta entonces los cristianos estaban perseguidos. Pero Constantino tenía una madre que se llamaba Helena y que está canonizada, Santa Helena. Entonces Constantino no era para nada cristiano, pero ¿qué escucha? Que mientras él está en Francia, en las Galias, otro emperador, que es Magencio, ha dado un golpe de estado en Roma. Constantino tenía todo el poder, pero el golpe de estado en Roma lo dio la legión pretoriana, que eran las fuerzas de élite del ejército romano. Entonces, claro, Constantino se llenó de temor, aunque él tenía 20 y pico legiones y los otros una, pero la que tenían ellos era como para echárselo a pensar. Y claro, Constantino tiene que hacer algo increíble, que es conquistar Roma, la capital. O sea, la capital estaba desde el año 280, el emperador Aureliano la fortificó con murallas incluso, y conquistar la ciudad de Roma no era plato sencillo. Entonces ahí su madre le dijo a Constantino, Santa Helena, la emperatriz, que fuera rezando. Y él tuvo que sitiar la ciudad de Mediolanum, que es Milán, bajar por Rávena y llegar hasta Roma, con un ejército completamente extenuado, porque avanzaban a pie, con más de 40.000 bajas que ya habían sufrido, mientras habían hecho la incursión en el territorio enemigo. Y por fin llegan delante del río Tíber, que está en Roma, en el puente Milvio, y ahí acampa el ejército. Y Constantino, esa noche, él era pagano, él no creía en nada, su padre era un hombre abierto, Constancio Cloro, y se había casado con Helena, que era cristiana. Bueno, entonces el Constantino esa noche tuvo un sueño, y en ese sueño vio como entre las nubes del cielo aparecía una cruz, y en esa cruz ponía Inoc signo vinces, que en latín significa con este signo vencerás. Entonces mandó que todos los soldados de su ejército, la mayoría no eran cristianos, pintaran una cruz en sus escudos. Y al día siguiente tuvo que luchar contra Magencio. Milagrosamente, porque realmente la batalla la tenía perdida, Constantino ganó la batalla. Y Magencio murió en la misma. Mientras cruzaban todos los soldados el puente Milvio del río se hundió, del río Tíber, y ahí pereció Magencio. Entonces, en ese año 312, después de la batalla del Milvio, Constantino ordena dar libertad a los cristianos y dejar de perseguirlos. Y a partir de aquel momento ya no se asesinó a ningún cristiano más a causa de su fe. El mismo Constantino se convirtió al cristianismo para alegría de su madre. ¿Y qué sucede? Que aquí sigue reinando Massimino Daia. Massimino, creo que se llamaba, tenía muchos, como los reyes, los emperadores ponían muchos nombres. Era Cayo Valerio Galieno Massimino. Pues este emperador lo que hizo es seguir persiguiendo a los cristianos, pero con una hazaña terrible, hasta tal punto que en Alejandría lo que hizo fue ordenar que todos los niños, mujeres, mayores y hombres tenían que sacrificar a los dioses, y si no sacrificaban era pena de muerte. Santa Catalina podría haber huido, porque solo en la zona pintada de verde se estaba ya persiguiendo a los cristianos. Y este es el momento en el cual nuestra santa, que era una mujer erudita, pasa, Floro, la siguiente. Aquí tenemos, bueno, a Massimino, era muy feo. Siguiente. Así. En Alejandría era una ciudad muy culta y tenía una gran biblioteca. La biblioteca por aquella época había sido quemada por muchas guerras, pero todavía conservaba una gran biblioteca. Y Santa Catalina era una santa, una erudita y una estudiosa. Entonces, en el momento en el cual tiene que ir a sacrificar a los dioses romanos, ella era una muchacha prácticamente, hoy diríamos, adolescente, como mucho 18, 19 años, pues en ese momento
el emperador le dice que sacrifique. La pena por no sacrificar en esta persecución, todo esto lo sabemos muy bien porque hay dos historiadores, Eusebio de Cesarea y Lactancio, que lo narran perfectamente, era que el que no se sacrificaba a los dioses se descuartizaba. En un árbol juntaban las ramas, crucificaban a una persona y cuando estaba crucificada soltaban las ramas. Y bueno, imaginaos, pues Santa Catalina es valiente y decide delante del emperador justificar las razones de su fe y demostrarle cómo los 100.000 dioses que tenían los romanos son falsos y que solo Dios y Cristo era el auténtico rey verdadero. El emperador, un poco enamorado también de la belleza de esta santa, decide dejarla ir y la cita para otro día. Y ese día, cuando ella se presenta al sacrificio, pues descubre que el emperador ha preparado a más de 50 sabios del imperio que están con Santa Catalina rebatiendo la fe de Santa Catalina. 50 filósofos de esta biblioteca. Y en ese momento Santa Catalina se defiende con tanta garra que todos estos filósofos se convierten al cristianismo, incluida la mujer del emperador. Pasa a la siguiente. Entonces, aquí vemos en estas vidrieras de la iglesia que pusimos el año pasado, obra de Antonio Salgado, realizadas en Sevilla, son un cristal, un cristal americano, se llama Waterglass, y son soldadura, cristales unidos por varillas de plomo y soldaduras de plata. Son muy buenas las vidrieras de la iglesia. Pues en esta vidriera se ve a Santa Catalina debatiendo con el emperador. Y como Santa Catalina, la foto no es muy buena, el libro ese que tiene Santa Catalina a los pies está escrito de verdad y pone filosofía. Y ella rechaza incluso las proposiciones indecentes que el emperador le estaba haciendo de matrimonio. Y entonces Santa Catalina va a la cárcel. Y en esa otra vidriera, que perdonadme que no tenía otra mejor foto, porque es que he hecho foto de la vidriera y no sale, porque te da la luz y sale todo blanco. Eso mientras está Santa Catalina en la cárcel. Y en la siguiente, Floro, si le das, tenemos el martirio ya de Santa Catalina, en la otra vidriera. A ella la martirizan por su condición cristiana y por no querer renegar de su fe en una rueda dentada, con pinchos. Y después de martirizarla así, con una espada le cortan la cabeza. Por eso en la iconografía se suele ver a Santa Catalina o bien con la rueda dentada o bien con una espada. Y en la siguiente foto tenemos el bajorrelieve hecho en madera y estuco que se trajo de la parroquia de Santos Mártires, donó el párroco de allí, don Mario lo trajo, un bajorrelieve donde se representa el martirio de Santa Catalina, al emperador Massimino Daia y pues todos los romanos que están ejecutándola. Aquí cuenta una leyenda, lo que pasa que bueno, es de estas cosas leyendas, que mientras la torturaban en la rueda, un ángel apareció del cielo con una espada, la rueda se partió, se rompió y por eso a Santa Catalina la terminaron rematando con la espada. La leyenda sigue siendo muy piadosa y dicen que los ángeles llevaron a Santa Catalina a enterrar en el monte Sinai, donde Dios le dio el decálogo a Moisés. Eso de que los ángeles la enterraran, bueno, puede ser una leyenda muy piadosa, pero quizá poco histórica. Lo que es histórico es que sus restos sí que están allí, porque sus restos se conservan en el monasterio ortodoxo de Santa Catalina, que tuvo muchísima influencia durante toda la Edad Media, porque fue uno de los primeros monasterios que se dedicó a copiar y a transmitir la Biblia, y a copiarla a los monjes un montón de veces, como en aquella época. Y entonces sí que sus restos de Santa Catalina hoy descansan en ese monasterio ortodoxo que está en el monte de Sinaí. Entonces, esta primera parte es también patrimonio de nuestro pueblo. Como os he dicho, el patrimonio no solo lo que hay en un cajón metido, o las cosas valiosas, o a ver, ¿esto cuánto vale?, sino la esencia de una fiesta. Y celebramos a una santa que es mártir, porque paga con su sangre su amor a Dios y da su sangre por amor a Él, y también es virgen, porque Santa Catalina había hecho el voto de virginidad, digamos entre comillas, como una monja. Y por eso ella rechaza las propuestas indecentes que le hace el emperador, porque le dice que a cambio de romper ese voto ella puede salvar su vida, y sin embargo decide perder la vida antes que romper sus votos. Y es algo muy bonito, porque a los cristianos nos dice que la fe cristiana es una fe heroica. Si queréis saber qué pasó con Massimino Daia, bueno, igual que Constantino derrotó a Magencio, pues Massimino Daia murió al año siguiente de fallecer Santa Catalina y murió envenenado en un pueblo de Turquía. Y así Constantino ya se hizo con todo el imperio, claro, porque el otro era un usurpador. ¿Por qué Santa Catalina
también es importante, os he dicho que era muy sabia. Entonces, la Facultad de París, la Sorbona, la universidad, en la Edad Media nombra a Santa Catalina patrona de todas las letras y patrona de la Facultad de Filosofía. Por eso a Santa Catalina se la representa también con unos libros. La Universidad de Toledo se llama Universidad de Santa Catalina y hay muchas imágenes de Santa Catalina por ahí. Y su devoción cundió durante la Edad Media por muchos lados. Por eso no es cosa única que nuestro pueblo tenga a Santa Catalina como patrona, así, de pueblos. La tienen como pueblos que tengan una historia medieval arraigada y que durante la Edad Media pueblos antiguos tienen como Santa Catalina como patrona, bueno, muchísimos de ellos. Bueno, pues pasamos ya a la segunda parte, que es un poco más ya sobre historia. ¿Por qué pongo breves apuntes de historia? Porque esto es como los chistes, se repite muchas veces el mismo cansa, entonces no quiero hablaros de cosas de historia que ya se ha dicho. Además, sabéis que todos los meses en Alía se publica el Alía Hoy, la hoja esa de colores. Entonces, si, yo creo que ya van 24 números. Si uno colecciona la Alía Hoy y se lee las partes de historia que vienen por detrás, es un auténtico experto ya en historia de las Villuercas, porque ahí viene de todo. Ya, vamos, estamos casi agotando todo lo que hay de historia. Y veis aquí una antigua foto de la iglesia donde tiene el suelo de barro cocido y donde veis que en los arcos no se ve el ladrillo. Los arcos están rematados con cal morena. En aquella época jamás dejaban el ladrillo al aire visto. Habéis visto el patio mudéjar de Guadalupe, el claustro mudéjar. Habéis visto que son arcos que están pintados de rojo y que están pintados de blanco. En el arte mudéjar se suele combinar el rojo, el azul y el verde. Colores muy llamativos. Por lo tanto, originalmente nuestra iglesia estaría toda enfoscada, pero este pintado imitando granito que había antes, eso es muy típico del siglo XIX. En España jamás imitaba el granito en pintura. Eso es muy propio del siglo XIX, porque los ingleses en la época victoriana eran muy dados a... proliferaban mucho las artes decorativas y marmolizaban, imitaban con pintura la piedra natural. Pero no, lo que se hacía en el arte mudéjar era enfoscarlo todo, y todo enfoscado lo que luego se hacía era pintarlo con colores muy vivos, con verdes, con azules y con rojos. Hoy en día, como tenemos gran gusto por lo rústico, pues nos gusta ver el ladrillo de la iglesia. ¡Ay, qué bonita! Si vinieran los que hicieron nuestra iglesia hoy en día, dirían, si esto está medio terminal, porque jamás se dejaba, para ellos ese ladrillo, que para nosotros es bonito, era como si nosotros relucimos la pared y la dejamos de ladrillo, ¿no? Y luego nos gusta lucirla, pintarla de blanco, pues ellos la hacían así. Así que por eso entendéis por qué la Junta nos ha tapado las columnas que tenían humedad, las ha vuelto a enfoscar la Junta. No ha sido idea nuestra, las han enfoscado otra vez con cal morena, porque ellos cualquier intervención que hacen procuran devolver el edificio al estado antiguo. De hecho, cuando vino la chica Inma, la perito de la Junta, dice, menos mal que la reforma de Don Teodoro la hizo en los años 60. Dice, si hoy en día quisierais sacar el ladrillo de la iglesia, no podríais. No dejarían. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Aquí os pongo Alía y al lado, en árabe, cómo se escribiría el nombre del pueblo. Y os voy a dar una serie de noticias del pueblo que, bueno, a base de investigar, de mirar por un lado o por otro, pues sí que sale el nombre de Alía. Nunca encontramos en las noticias algo referente al 100% de Alía, o sea, que solo hable de Alía. Pero sí, al hilo de otras cosas, aparece en nuestro pueblo. Y así sí que podemos ir siguiendo la pista. La pista documentada, desde luego, es de la época musulmana. Aunque es muy difícil pensar que nuestro pueblo tenga origen musulmán. Normalmente los musulmanes no construían pueblos de nueva planta, sino que aprovechaban asentamientos anteriores. Córdoba, la capital del califato, era la Córdoba romana. Alía puede ser Alea romana. Alea es una palabra romana.